Muy buenas a todos. Vamos a dar inicio a la quinta clase de ayudantía e instrumentación. En esta ocasión vamos a ver compuertas lógicas y operaciones, ya sean álgebra de Boole y diagrama de Carnot. Hay que acotar también que esta va a ser una ayudantía un poco corta, pero que les va a servir como algunos ejemplos para que puedan desarrollar los ejercicios, ya sea de PLC o cosas así. Se les va a hacer un poco más fácil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El ejercicio 1 nos muestra la siguiente ecuación, en donde tenemos tres señales, A, B y C. De esto nos están pidiendo que la simplifiquemos y hagamos el diagrama de compuertas lógicas para dicha simplificación de esta ecuación. Si se fijan, cada una de las componentes que tiene la ecuación son básicos, excepto este. Este es el más complejo. Los otros son simples, A, B, C negado, más A, B negado, C negado, más A, B, C. Pero en cambio este es A, B negado, más C, todo el dígito en negado. Para eso tenemos que ir a estos, ¿cómo se llama? A estas ecuaciones, los cuales nos dicen qué hacer si tenemos una suma toda negada o una multiplicación toda negada. Si tenemos una suma, automáticamente la suma que estemos haciendo se nos va a dejar, por ejemplo, tenemos A más B todo negado. Nos va a quedar A negado por B negado. En cambio, si tenemos A por B negado, nos va a quedar A negado más B negado en separado. Esa es la lógica que tenemos que seguir con este tipo de ejercicio. Entonces, acá no tenemos el mismo caso, por ejemplo. Tenemos A, B negado más C, todo eso negado. Entonces, como se ocuparía la primera, nos quedaría A, B doble negado por C negado. Entonces, ya pudimos sacarnos el primer más, que era el que estaba acá, que nos estaba complicando. Pero ahora tenemos un doble negado. Y la negación de una negación es simplemente el argumento que está adentro. Es decir, acá, AB doble negado va a ser igual a AB. Entonces, esto nos quedaría finalmente ABC negado más AB negado C negado más ABC negado más ABC. Acá cuando yo lo hice no me di cuenta de que este término y este término eran iguales. Y por lógica de Boole, que ustedes deberían haber visto con el profe, les recomiendo anotar y tener a la mano el día de la prueba, tener todas las, ¿cómo decirlo? Todas las fórmulas que son de álgebra de Boole o de lógica proposicional que les pasa al profe. Por ejemplo, si tengo dos números iguales acá, ese número, o sea, ese dígito y este dígito son iguales, me va a quedar como si fuera uno solo. Y eso no lo vi cuando lo estaba haciendo, pero vamos, sigamos con el ejercicio como está escrito. Tenemos todo esto. Y yo por conveniencia puedo factorizar aquí por A. ¿Por qué? Porque yo dije, este valor es el contrario de este. Solamente el único que está inconveniendo es el A. Entonces, yo factoricé todo por A y me da ABC negado más A por B negado por C negado más B por C negado más B por C. Y este era lo que le decía, este es el contrario de este. Entonces la suma de sus contrarios va a dar 1. Entonces ahí nos queda A por 1 más BC. Multiplicamos todo esto y nos queda que va a ser A por B por C negado más A B C negado. Y esto era lo que yo le decía delante. Ese dígito es el mismo que este. Entonces si sumo dígitos que son iguales me va a dar el mismo dígito. Entonces toda esta ecuación que ustedes la ven que es bien fea, nos va a resumir en que va a ser solamente esto, A, B, C negado más A. ¿Qué es lo que nos decía el ejercicio también? Tenemos que hacer el diagrama de compuertas lógicas para la simplificación de dicha ecuación. Entonces, tomamos las tres señales, que va a ser A, B y C. Primero tenemos que multiplicar A y B, y para eso lo ponemos en un AND. Segundo, tenemos que hacer esta multiplicación con C negado. Entonces, tenemos que pasar primero la señal de C por un NOT para que nos cambie al contrario del C y así multiplicarlo con la multiplicación que ya teníamos de esto. Y nos va a quedar, acá deberíamos tener ABC negado. Y por último tendríamos que ocupar la compuerta OR para sumarle una línea desde A con el resultado de la multiplicación. Entonces acá
En la salida de esto nos estaría dando esta ecuación, ABC negado más A. El ejercicio 2. Nos daban ¿cómo se llama? Este circuito de compuertas lógicas y nos decían que teníamos que sacar la manera simplificada del circuito. De ser así, tenemos A, B como señales. Primero pasa por un OR, las cuales los van a sumar. Luego de esa, la línea de la suma va a pasar por un AND y lo va a multiplicar por un B. Entonces, ese A más B se va a multiplicar por un B y nos va a quedar B es igual a A más B. Por otro lado, el A más B que va a salir por acá va a pasar por un NOT. Y si se acuerdan, va a quedar así. A más B negado. Pero como esto está todo negado, tenemos que pasarlo a su forma en donde sea solamente por cada dígito. Que va a ser igual así. A negado por B negado. Cada uno negado de manera independiente. Luego, la salida del AND y la salida del NOT van a pasar a un OR, en donde vamos a tener la suma de ellos dos. Y luego esa suma la vamos a tener que pasar con una señal de a un AND, la cual va a multiplicar todo esto por A, quedándonos en esta ecuación. A por B por A más B más A negado por B negado. Teniendo eso en cuenta, ya tenemos la ecuación de salida del diagrama de circuito de compuertas lógicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos la ecuación y vamos reduciendo términos, es decir, de primera vamos a multiplicar el BA y el BB, que nos va a quedar acá. Después, multiplicamos el A por cada uno de los términos y nos va a quedar esto. A por B por A, más A por B, más A por A negado por B negado. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos una multiplicación de una señal con su negativo. Entonces, por leyes de lógica proposicional, la suma de un dígito por su negativo nos va a dar 0. Entonces todo este término nos da 0. Por lo cual, basta con tomar solamente estos dos dígitos. Pero acá tenemos una multiplicación de las mismas señales, es decir, A por A y B por B. Y eso se va a traducir en la misma señal, es decir, nos va a quedar AB por este lado por la multiplicación de las A y AB por este lado por la multiplicación de las B. Entonces, pero como estas dos siglas son iguales, el circuito solamente se podría traducir como una multiplicación de A por B. Y así tenemos el resultado final de este circuito. Pasando al último ejercicio, acá podemos ver un ejercicio ya de diagramas de Carnot. Este es un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Cuándo tienen que ocupar diagrama de Carnot? Cuando ustedes tengan ecuaciones que son muy extensas. El diagrama de Carnot les va a facilitar eso. Les va a facilitar el poder trabajar con ecuaciones que son bastante extensas o de bastantes dígitos. Para eso se hace. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Tenemos que formar esta tabla, en donde aquí van a ir los AB y acá van a ir los CD. Si fuera solamente de A y B, acá van los A y acá van los B. Si fuera de A, B, C, acá va A, B y acá va C. Y así sucesivamente, ustedes van jugando con ellos. Ustedes me dirán, mira, Seba, acá pusiste primero que iba a ser A, B negado, A negado, B, A negado, B negado. Y acá en vez de, ¿cómo se llama? Acá pusiste CD, C negado, D, C, D negado, C negado, D negado. Yo prácticamente pude cambiar este y ponerlo acá, o pude haber cambiado este y ponerlo acá, o pude cambiar este y ponerlo acá, y en teoría debería funcionar igual. Solamente que uno tiene que acomodar acá las variables para que queden la menor cantidad de unos solos. Entretengamos menos unos ¿cómo por así decirlo? Si acá hubiéramos tenido un 1, justo acá, hubiéramos tenido un 1 que nos quedó guachito, puta,
no podemos trabajar con él, pues entonces técnicamente se está perdiendo un poco de información. Entonces lo que se hizo fue dejarlo de esa manera para poder aprovechar la mayor cantidad de unos. Si ya ustedes están viendo de que por ningún lado se puede, derechamente aquí dan el, ¿cómo se llaman? Los dejan el 1, ¿no? No hay nada más que hacer, también debería ser considerado bueno. Pero bueno, tenemos la ecuación, la que tenemos acá. Va a ser ABC más A negado más por B por C negado por D más A negado B C D negado más A negado B negado C D más A negado B negado C negado D negado más A B negado C D. Tenemos todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tomamos el primer dígito. Va a ser A, B, C, D. A, B, C, D. Ponemos un 1. El segundo. A, B, C, D. Perdón. A negado, B, C negado, D. A negado, B, C negado, D. Nos ponemos la coordenada y aquí ponemos un 1. A negado, B, C, D negado. A negado, D, C, D negado. Y acá ponemos un 1. Seguimos. A negado, B negado, C, D. A negado, B negado, C, D. Y acá ponemos el 1. Tenemos que ver las coordenadas bien de cada término. Por ejemplo, estas son A negado, B negado, C negado, D negado. Todos los dígitos en su este negado. Entonces tenemos A negado, B negado, C negado, D negado. Y acá tenemos ese término. Y por último tenemos A, B negado, C, D. Y este vendría siendo el de acá. A, B negado, C, D. Entonces, cuando ya tenemos todos los unos de la tabla, los que corresponden al circuito, todo lo demás se rellena con 0. Acá no tenemos ningún valor de esto. Por ejemplo, no tenemos un A negado, digo, no tenemos un A, B negado, C negado, D negado. No tenemos ningún dato acá, se pone 0. Para todo lo que no nos dio, 0. ¿Ok? Teniendo todo eso, tenemos que ver los unos que se puedan agrupar de dos en dos. Como por ejemplo este y este. Ya que se genera como que la continuación de acá empieza de nuevo arriba. Entonces puedo tomar este con este. Porque es como que hay una continuidad entre estos dos. Pasa lo mismo si es que tuviéramos un dato, por ejemplo, si es que hubiéramos querido hacer este con este, también hubiera podido hacerlo. O si hubiera un 1 acá, en este dígito, hubiéramos podido tomar este con este dato. Son tablas continuas, por así decirlo. Ok, tomando eso tenemos que ver acá, por ejemplo, cuáles son los dígitos que se repiten. Por ejemplo, tenemos este recuadro, que es la primera agrupación de unos. A todo esto se me había olvidado mencionarle que la agrupación de unos no solamente puede ser de 2 por 2, puede ser de 2 elevado a alguna potencia, 2, 4, 8, 16, dependiendo de la tabla que tengan, dependiendo de la agrupación de números. Por ejemplo, si acá nosotros hubiéramos tenido todo esto lleno de unos, hubiéramos tenido toda esta fila, digo, toda esta columna llena de unos y toda esta columna llena de unos, nosotros pudimos haber agrupado todo esto por 8. Lo mismo si acá hubiera sido, ¿cómo se llama? Hubiera sido acá estos 4. Hubiéramos podido agrupar todos estos 4. Si aquí en estas dos casillas hubieran un 1 y un 1 respectivamente. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Puede ser de potencias de 2. 2, 4, 8, 16, 32, dependiendo, o sea, no van a tener tablas tan grandes, pero sí pueden hacer una de 32. Ok, teniendo eso en cuenta, tenemos la primera casilla que va a ser esta agrupación de unos. ¿Cuáles son los dígitos que se repiten? Es decir, acá tengo A y CD y A y CD. La única que cambia con respecto a este dígito y a este dígito va a ser B, ya que aquí tengo B negado, digo tengo B y acá tengo B negado. En cambio, acá tengo A y acá tengo A y acá tengo CD y CD.
Entonces, tomo solamente los dígitos que se repiten y los escribo. A por C por D. Más, veo la segunda agrupación. La segunda agrupación corresponde a esta. Y veo cuáles dígitos se repiten. De primera ya sabemos que se va a repetir A negado B, porque están los dos dígitos. Pero las que no se van a repetir van a ser C, porque acá tengo un C negado y acá tengo un C normal, y D, porque aquí tengo un D normal y acá tengo un D negado. Entonces no tengo ningún C o D que se repita. Entonces, por ende, acá nos queda solamente A negado por B. Y en la última pasa exactamente lo mismo. Acá tengo A negado por B negado, lo mismo tengo acá. Y acá tengo CD para este dígito y acá tengo C negado por D negado para este otro dígito. Como los CD no se repiten, solamente escribo A negado por B negado. Entonces, ya tengo mi ecuación E, la cual corresponde a la ecuación simplificada de toda esta ecuación grande acá. Si se fijan, quedó mucho más simple de lo que es trabajar con un álgebra de Paul para esta ecuación. Lo que lo que tenemos que hacer ahora es ver si podemos simplificarla aún más. Y si es que se puede hacerlo, obviamente. Para eso nos damos cuenta de acá tenemos A negado por B más A negado por B negado. Entonces yo puedo agrupar esto y multiplicarlo por A negado, simplificarlo por A, y tener la suma de de B más B negado. Y acuérdense que la suma de los contrarios nos va a dar igual a 1. Entonces acá me quedaría A negado por 1. Entonces la ecuación se traduce solamente en ACD más A negado. Y así nos quedaría por último el circuito hecho en diagrama de compuertas lógicas. Donde tenemos la señal A, C, se multiplican, se multiplica por otra señal D a la salida de esa multiplicación y después se suma todo con una señal negada de A en un OR. Se supone que la salida de esta debería ser igual a eso. Y eso nos da. Bueno chicos, eso sería la ayudantía de esta semana. Espero que estén muy bien y estudien harto. Ánimo nomás y éxito en sus pruebas.